Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, esto es lo fundamental que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque todas las obras se hacen con el cuerpo. Con el cuerpo el hombre pecó y con el cuerpo el hombre hace las obras de santificación. Dice que Dios mismo, Él nos santifica para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la santificación de las acciones del hombre. Esta es la santificación del corazón del hombre y esta es la santificación del alma del hombre. Y así entonces el hombre en todo lo que haga va a ser santo a Dios porque hará las obras de Dios, ejecutará las órdenes de Dios. Por eso que dice que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Poder para qué? Poder para vencer el mal haciendo el bien. Poder para vencer todas las cosas negativas con las cosas positivas. Poder para vencer a las tinieblas con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo, no con la inteligencia del hombre, ni con la astucia del hombre, ni con la palabra del propio corazón del hombre, sino con la luz de Jesucristo. Porque dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, así el hombre, todo lo que haga y todo lo que hable, lo va a hablar por Dios. Y este es el espíritu de poder que vence a las tinieblas con la luz de Cristo. Y para eso debe estar el hombre lleno de toda la palabra de Dios, para poder vencer el mal haciendo el bien, para poder vencer todas las palabras de la oscuridad con las palabras de bien, y para poder vencer todo aquello que se levanta en contra de la santificación del alma, el cuerpo y el espíritu con el bien de Dios. Y así entonces el hombre podrá vencer. Porque por las palabras dice que el hombre será justificado y por las palabras será condenado. De modo que el hombre debe de estar lleno de toda la Escritura. El hombre debe de estar lleno de toda la palabra de Dios, como dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, exhortándonos unos a otros y hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, todo lo cual es la palabra de Dios, porque si abunda en nosotros la Escritura, si abunda en nosotros toda la palabra de Dios, entonces podemos hablar con ella, incluso podemos cantar con ella. Estos son los cánticos verdaderos, no los modernos, que es emoción. Todo lo que se canta y todo lo que se habla a través de las canciones es emoción para emocionar el corazón. Y así, estando llenos de la palabra, todas nuestras obras serán conforme a lo que hablamos. Estando llenos de la palabra, seremos justificados por las cosas que decimos. Porque dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque esto es lo que mueve al mundo, los pensamientos y las palabras de los hombres. Y por eso que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor, para amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque si amamos a Dios por encima de todas las cosas y nuestros corazones están en el Señor, entonces nosotros podemos hablar conforme a las palabras del Señor, porque lo amamos, porque tenemos en nuestros corazones el sentir de Él. Y así entonces lo que hagamos y lo que hablemos va conforme al corazón de Dios, porque Dios nos lo ha enseñado. De lo contrario no puede ser. No de pronto porque se diga a alguien ser cristiano, no porque alguien tenga un título o no porque alguien de pronto haga una obra, ya por eso entonces va a hablar conforme a las palabras de Dios y va a obrar conforme a la justicia de Dios. No, sino por el espíritu de poder y por el espíritu de amor que Dios ha dado al hombre y por el dominio propio que Dios ha dado al hombre, si éste lo desarrolla, porque el desarrollo de esto debe de llevarse a cabo a través de una vida entregada, genuina, o a través de una vida que se niega a sí mismo, a través de una vida que ama a Dios con todo su corazón y que pone por obra todo aquello que Dios ha puesto en el corazón. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, pero como una semilla. Esto debe de desarrollarse, como aquel hombre que dice que yéndose lejos dejó sus bienes a su siervo, y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y dice que vino a buscar lo que él dio a su siervo pasado el tiempo, porque este es el mismo Señor, pero dice que con sus intereses, de modo que el Señor da la base de todas las cosas y luego viene a buscar lo que él dio
con sus intereses. Sus intereses son todas aquellas cosas multiplicadas. ¿Cómo se van a multiplicar todas aquellas cosas? Aquellas cosas se van a multiplicar por la guianza del Espíritu de Dios, porque por esto es que el hombre podrá multiplicar lo que Dios le ha dado. Dios le da la base de todos los frutos, la base de la fe, la base del amor, la base del poder para vencer el mal con el bien, la base del dominio propio y la base de todos los atributos espirituales, de esperanza, de paciencia, de benignidad, de longanimidad y todos los demás frutos y atributos espirituales del Señor. Y entonces el Señor, cuando viene a buscarlo, el hombre se lo da multiplicado si entregó todo al Espíritu Santo para que Él lo dirigiera, para que el Espíritu de Dios le enseñara todas las cosas, para que el Espíritu de Dios lo guiara, porque a través de esa guianza es que se desarrollan todos aquellos atributos espirituales que Dios pone en el corazón del hombre como base. Y así entonces, cuando el Señor viene a buscar, se le puede dar multiplicado. Por eso fue que le dijo a aquel que le entregó su talento que había escondido en la tierra y que dijo que tenía miedo de él porque sabía que era hombre duro, que segaba donde no sembró y que recogía donde no esparció. Y el Señor le dijo: debiste haberle dado tu dinero a los banqueros, y al venir yo habrías recibido lo que es mío con los intereses. Y los banqueros son las obras del Espíritu de Dios. Estos son los banqueros. Él es el que multiplica las obras, Él es el que multiplica el talento, Él es el que hace prosperar el talento, Él es el que lo hace fructificar en el corazón del hombre a través de su guianza. A donde Él envía, eso va a hacer que se desarrolle una parte del hombre espiritual. Eso va a hacer que se desarrollen ciertos atributos que ya Dios puso en el corazón del hombre. Y a donde Él manda a hacer una obra, eso va a hacer que se desarrollen otros atributos. Y todo lo que Él manda a hacer y todo lo que Él manda a hablar, ya sea oración, lectura, obras que se hagan, tipo de vida, todo lo que el Señor manda y uno lo va haciendo en la comunión con Él, entonces todo esto se va desarrollando. Pero hay algo que hace que el hombre domine su vida, y hay algo que hace que el hombre gobierne sus palabras, y es el dominio propio que Dios ha dado. El dominio propio es aquel dominio que hace que el hombre controle sus pensamientos, y que hace que el hombre controle su cuerpo, y que hace que el hombre controle su lengua. ¿Por qué? Porque el dominio propio consiste en retener todo aquello que quiere salir del hombre natural para que lo de Dios pueda fluir. El dominio propio es esa capacidad que da el Señor para todo aquel que se niegue a sí mismo y que entienda que es hombre nacido de carne y de sangre, para que así entonces pueda refrenar su lengua, para entonces ya no hablar conforme a sus propias palabras, sino conforme a las palabras de Dios. Pueda refrenar sus pensamientos acerca de todo lo que quiere entender y pensar por sí mismo, para que ya entonces no entienda por sí mismo, sino conforme a lo que Dios le da a entender. Y por eso dice la Escritura que debemos de llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que quiere decir que llevamos prisioneros, llevamos sujetos, llevamos presos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, de modo que el hombre no es capaz de pensar algo bueno por sí mismo como de sí mismo, porque dice así, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien nos ha dado el ministerio del Espíritu, porque esto está directamente ligado. Nuestra competencia para hablar conforme a lo que Dios quiere, nuestra competencia para pensar conforme a lo que Dios quiere, y el ministerio del Espíritu, que es el que nos hace hacer esto. Pero para esto el hombre debe de reconocer que es vil, como dice la Escritura: yo soy gusano. Y aquí que soy gusano. Y dice también que el hombre es gusano y el Hijo del Hombre también gusano. El que entiende esto, entiende que no puede levantarse de la tierra, porque un gusano no puede levantarse de la tierra. El que entiende esto, entiende que no puede levantarse allí espiritualmente por sí mismo. Entiende que no puede volar por sí mismo, sino que Dios lo hace alzar vuelo como las águilas, porque Dios es el que le da alas de águila para que pueda volar
hablar sobre las alturas espirituales. Si el hombre se sujeta y se somete a todas las órdenes de Dios, y el hombre refrena su lengua, y el hombre refrena sus pensamientos, a la hora de leer las escrituras, a la hora de entender todas las cosas espirituales, a la hora de determinar lo que va a hacer, a la hora de buscar un consejo, y todo lo que el hombre haga, y todo lo que el hombre piense, y todo lo que el hombre entienda, lo deberá buscar de Dios, guardando silencio desde el interior, porque en el interior se habla, porque cuando se está leyendo las escrituras, aunque no se esté hablando las interpretaciones acerca de las escrituras, cuando el hombre lee, interpreta dentro de sí, y esa interpretación lleva palabras, y el hombre antes de hablar, habla dentro de sí, y eso son palabras, y por eso se dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, y toda palabra ociosa es la que sale por la boca, y es la que está dentro del corazón, en el interior del hombre. Y así entonces, cuando el dominio propio se le entrega al Señor, y el hombre le dice al Señor que le ayude a desarrollar ese dominio propio, y lo entiende así, y entiende que es gusano, llevará cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, desde la lectura de las escrituras y hasta todas las obras que hace, porque así entonces dará lugar al Espíritu Santo y dará libertad para que el Espíritu Santo sea el que venga y hable, para que el Espíritu Santo sea el que enseñe todas las cosas. Así como me ha dicho el Señor, cuando he estado leyendo las escrituras, y así me ha dicho, no interpretes, solo lee, y lleva cautivo tus pensamientos, y yo te hablaré, yo te enseñaré, porque esto el Señor lo hace. Y esta es la escritura que dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque esta es la mujer que va a aprender en silencio con toda sujeción. La mujer espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, la mujer espiritual, que es la iglesia del Señor. Esta es la mujer que debe aprender en silencio con toda sujeción. Se sienta a lecturar las escrituras, se sienta a hablar con Dios, se sienta a orar, se sienta a leer, se sienta a aprender de Dios, pero dice que en silencio, de modo que se lee y se le deja a Dios que Dios le enseñe y que Dios le explique todas las cosas. Y allí que se pone por obra la palabra que el Señor dijo, que cuando el Espíritu Santo venga, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De modo que el Espíritu Santo va enseñando todas las escrituras y va recordando a través de esa enseñanza el resto de las escrituras. Y dice, porque así dice aquí y porque así dice allá, pero Él habla al interior del hombre, al oído espiritual. Todo esto le hice esa pregunta al Señor, si antes era así, y así me dijo, siempre fue así, y por eso hice maestros, pero se perdió cuando el hombre entró a los estudios, a los libros y a la tecnología. Y todo esto siempre fue así, y así el hombre puede llevar cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo. Así el hombre entonces podrá poner por obra el dominio propio, y dominará sus propios pensamientos a la hora de interpretar. Y allí entonces se desarrollará la capacidad del dominio propio, ya no solo para entender las escrituras, porque ahora será revelada por el Espíritu Santo, como dice que el Evangelio predicado por Pablo no le fue enseñado por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta es la revelación. La revelación no es un análisis, la revelación no es una conclusión sacada de la mente, de la interpretación. La revelación es la voz del Espíritu de Dios cuando el hombre lleva cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo, pero esto parte del dominio propio. Cuando el hombre desarrolla esta capacidad de dominio propio, entonces puede ejecutar las obras con aquel dominio propio, porque todo lo que se va a hacer, primero se piensa, pero si el hombre entrega sus obras a Dios y entiende que Él no es eficaz para pensar algo bueno como de sí mismo, porque es por el Espíritu que hace todas las cosas, porque está sujeto a Dios, dependiente de Dios en todo, entonces todo lo que hace se lo pregunta a Dios, y todo lo que va a hablar se lo pregunta a Dios, y todo lo que va a hablar trata de unirlo al pensamiento y al corazón de Dios, y trata de unirlo a la mente de Dios. Dios le va enseñando, Dios le va capacitando, Dios lo va preparando para que todo lo que hable sea Dios hablando a través de él. Entonces que se pone por la palabra que dice que cuando vayamos a hablar no nos preocupemos de cómo vamos a hablar, ni de qué vamos a hablar, ni cómo lo vamos a hacer, porque en aquella misma hora nos será dado lo que hemos de hablar, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en nosotros. Esto solamente se pone por obra cuando el hombre desarrolla esa capacidad de dominio propio para dominar sus pensamientos y le pide a Dios su corazón para sentir como Él, su mente para pensar como Él, su boca para hablar como Él, sus ojos para mirar como Él mira, y sus manos
para que viva Cristo en él y no él mismo, y obre como Dios actúa, y así el hombre desarrollará el dominio propio. Porque por no desarrollar el dominio propio, el hombre se desenfrena a hablar. ¿Y qué es lo que hace? Interpreta por sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Enseña por sí mismo, y por lo cual dice la Escritura que no nos hagamos maestros muchos de nosotros para que no acarreemos mayor condenación, porque entonces hacerse maestro por sí mismo, no echando mano del dominio propio para que el Señor hable, para que el Señor controle nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y entonces en este desarrollo, mientras el hombre va desarrollando esto, entonces va adquiriendo la capacidad de, entre tanto que va hablando, ya el Espíritu de Dios lo toma, porque ha aprendido del Señor, no porque ha aprendido de sí mismo, no porque ha aprendido de la sociedad ni de la escuela, ni porque ha aprendido de la teología, ni porque ha interpretado por sí mismo, sino que ha aprendido del Señor, y como el Señor le ha enseñado, así puede hablar, porque ahora entonces el Señor lo toma para hablar, no solamente predicando y enseñando las Escrituras, sino para hablar en todo momento, para hablar en todo tipo de reunión social, familiar, con personas y demás, y que todo lo que el hombre habla ahora va a ser espiritual y va a ser por el Espíritu de Dios. Así hacía Cristo, y decía que lo que él hablaba, lo hablaba como el Padre se lo había enseñado. El Padre, todo lo que le dio, él lo daba, y como él se lo había hablado, él lo expresaba, él lo hablaba. Entonces primero aprendía del Padre, y entonces luego iba y hablaba entonces, pero ya no con sus propias palabras, sino con la palabra del Padre, porque estaba en un cuerpo de hombre, porque estaba en un cuerpo que era tentado al mal, siendo Dios mismo dentro de ese cuerpo, pero en un cuerpo tentado al mal. Y así el hombre entonces echará mano del dominio propio, dominará sus pensamientos, porque el hombre es rápido para pensar enseguida respuestas que sean, aunque sean respuestas para responder preguntas de las Escrituras, o respuestas personales para responder al prójimo, al familiar, al vecino, al amigo, a quien sea. Y siendo el hombre tan pronto para responder rápido por sí mismo, entra e incurre en pecado. ¿Por qué? Porque ahí es que vienen entonces las disensiones, los pleitos, las contiendas, las enemistades, las discrepancias. ¿Por qué? Por las palabras ofensivas que se hablan y las palabras fuera de lugar que se hablan. Por eso vienen las guerras, por eso vienen los problemas, por eso vienen las enemistades, y por eso vienen todas las cosas, por el hombre no tener dominio propio, y por el creyente mismo no tener dominio propio para esperar en el criterio de Dios, y para esperar en la palabra que Dios le va a hablar al hombre, para que ahora esa palabra sea la que él hable, por no tener el hombre esa intimidad con el Señor, para que Dios lo capacite en esa intimidad y pueda ahora hablar el Espíritu de Dios a través de él y no él mismo. Y así entonces tendrá dominio propio cuando el hombre es capacitado por el Señor, dominio propio para pensar, y pensará conforme al corazón de Dios, dominio propio para hablar y dominio propio para escribir, porque no solamente se habla en el interior y con la lengua, sino que se habla también escribiendo, porque mientras se va escribiendo, como se escribe mucho hoy en la actualidad a través de chat, a través de redes sociales y demás, mientras se va escribiendo, se va expresando lo que el corazón tiene, lo que el corazón siente, y así el hombre no cesa de pecar, porque dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y así va la multitud cargada de pecado hasta la muerte. ¿Por qué? Por no echar mano del dominio propio. Unos porque no conocen al Señor, y otros porque conocen al Señor, pero han olvidado pedir a Dios el desarrollo de todos los atributos espirituales que Dios ha puesto en ellos. Y uno de ellos, clave y fundamental, uno de ellos es el dominio propio, el cual nos hace refrenar nuestra lengua. Dice que toda naturaleza de ave, toda naturaleza de bestias, toda naturaleza de serpiente y de seres del mar ha sido domado, y es domado por la naturaleza humana. Pero dice que ningún hombre puede refrenar su propia lengua, que está llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar su propia lengua, que está llena de veneno mortal. De modo que el dominio propio es lo que hace al hombre domar su propia lengua. El dominio propio es lo que hace al hombre refrenar su lengua para no hablar
a la ligera, para no hablar allí rápidamente, para no responder rápidamente lo que primero piensa el corazón, lo que primero interpreta el corazón, lo que el corazón imagina, y así está lleno de pecado todo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre habla es por su propio corazón, así sea incluso de las Escrituras, porque no esperó a la voz de Dios, porque no esperó al dicho del Señor, porque no esperó lo que Dios quería hablar, y es rápido para responder, y es rápido para defenderse, y es rápido para refutar, y por eso es que dice que sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, tardo para hablar. ¿Qué es ser tardo para hablar? Dice, pronto para oír y tardo para hablar. ¿Pronto para oír qué? Pronto para escuchar la voz del Señor al interior, para ver qué Dios se le va a decir acerca de lo que va a responder. Y tardo para hablar, tardo para responder, para cuando escuche la voz del Señor, cuando escuche lo que Dios quiere que él hable, entonces pueda responder. Así de igual manera me he topado con circunstancias en que me han dicho algo y enseguida allí, por impulso, voy a responder creyendo del Señor, pero el Señor me ha hecho hacerle esta pregunta: ¿qué hago? Y me ha dicho, no hagas así, sino que responde de esta otra forma, y así darás testimonio de mí, por esto y por esto y por esto y por lo otro. Y cuando se hace eso, entonces se responde ya no con sus propias palabras, sino que se responde con las palabras de Dios. Pero si no se escucha al Señor, uno va engañado, uno va errante y extraviado, y va seguro que está hablando lo correcto, y va seguro que está hablando lo que debe de ser, y va seguro que está defendiendo la verdadera justicia, y va equivocado y va pecando. Por eso que dice que en la mucha palabra no falta el pecado, las muchas palabras que Dios no ordena. Este es el dominio propio, dominar los pensamientos, dominar lo que se va a hablar, dominar todo lo que se va a decir. Y así, el que hace así, también puede dominar su propio cuerpo, porque se empieza por los pensamientos y se empieza por las palabras. Y cuando el hombre domina los pensamientos, domina las palabras, porque espera a la respuesta de Dios, espera lo que Dios quiere que se responda, y espera lo que Dios quiere que se hable, lo que Dios quiere que se haga. Y cuando el hombre domina esto, también puede hacerlo con las acciones del cuerpo. Y por eso es que dice que todos ofendemos muchas veces, todos, dice, no hay excepción, todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que esto es alguien que ha sido perfeccionado. No existe varón perfecto, nacido de carne y de sangre por sí mismo, sino uno que es perfeccionado por el Espíritu Santo. Así como dice que el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién perfecciona al discípulo? El Espíritu de Dios perfecciona al discípulo. El Espíritu de Cristo perfecciona al discípulo de Cristo, el que se entrega a las órdenes y las enseñanzas del Maestro, el que entrega sus pensamientos al Maestro, el que entrega sus palabras, el que entrega sus acciones y no las hace, no habla por sí mismo, no piensa por sí mismo, no entiende por sí mismo, no actúa por sí mismo. Este es enseñado por el Maestro, que es el Espíritu de Cristo, y este es perfeccionado conforme al corazón del Señor. Y así entonces este es el varón perfecto que dice allí Santiago, que dice que si alguno puede refrenar su propia lengua, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, porque ha sido perfeccionado por el Espíritu de Dios a través de un trabajo que no consta de 1 ni de 2 días, porque dice que la obra no es de 1 día ni de 2, siendo que la obra no es de 1 día ni de 2, es de un trabajo constante, es de un trabajo que va de menos a más, es de un trabajo que va creciendo, y como la luz de la aurora va en aumento la perfección hasta que el día es perfecto. Y así el hombre puede ser perfeccionado por el Señor y puede controlar también su propio cuerpo, porque empieza por la capacitación que el Señor le hace al hombre para controlar sus pensamientos, para controlar sus interpretaciones, para controlar sus palabras. Y cuando el hombre va desarrollando a través de la capacitación del Espíritu Santo todas estas cosas, entonces también va desarrollando la capacidad de controlar su propio cuerpo para ejecutar las obras y para hacer las acciones. Y entonces es que el Espíritu de Dios puede tomarlo. De
lo contrario no puede, porque el Espíritu de Dios no va a forzar a nadie. No va a forzar a nadie si la persona no le da la libertad. Se le debe de dar la libertad para que entonces el Señor obre. Porque si dice que se lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, esto también lo habla para todas las cosas, para las palabras que se hablan literalmente ya con la lengua, para las acciones y demás. Y si dice que se lleve cautivo el pensamiento, también se llevan cautivas las acciones que se van a ejecutar para que Dios las haga. Porque dice que se lleve cautivo, porque si no pongo prisionero los pensamientos y las palabras, Dios no puede dármelas de Él. Dios no puede hablar las suyas a través del hombre. Y si no llevo cautivo y si no sujeto la acción que voy a hacer para esperar a ver qué realmente Dios quiere y que Él me indica hacer pacientemente, entonces tampoco puedo dejar que el Espíritu obre, porque solamente llevando prisionero ese pensamiento acerca de la acción que voy a hacer es que entonces el Señor me puede dar la obra que Él quiere que yo haga. Y así entonces, por eso que dice la Escritura que a nuestra fe le añadamos virtud, y a la virtud le añadamos conocimiento, y al conocimiento le añadamos dominio propio, y al dominio propio dice que le añadamos paciencia, y a la paciencia afecto fraternal y amor y demás. Pero dice que al dominio propio le debemos añadir paciencia, de modo que primero tenemos la fe, luego tenemos la virtud para desarrollar todas las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos la fe, luego la virtud hace que se desarrollen todos esos atributos en nosotros. La semilla de la fe, la semilla del amor, la semilla de la paciencia, la semilla del dominio propio y todos los atributos espirituales que Dios pone como semilla, como base. Y luego entonces esta virtud se va capacitando, se va desarrollando cada vez más. La virtud va desarrollando todos los atributos y entonces viene el conocimiento mayor del Señor, el conocimiento más profundo del corazón de Dios, no lo básico que dice que Cristo vino a salvarme para que no vaya al infierno, no, sino que ahora se desarrolla aquel conocimiento y por todos estos atributos espirituales desarrollados puedo adentrarme en las profundidades del conocimiento del corazón de Dios, y allí entonces cuando tenga ya el conocimiento mayor y profundo, dice que a esto le añada el dominio propio, porque el dominio propio, el desarrollo del dominio propio me hace poner por obra el conocimiento, me hace entonces actuar conforme al conocimiento más profundo de Dios, entonces llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando a cautivo toda acción a la obediencia a Cristo, entonces voy desarrollando el dominio propio desde la base del conocimiento. Y cuando tengo el dominio propio, ya cuando tengo desarrollado o estoy desarrollando el dominio propio, entonces a esto dice que le añada paciencia. ¿Paciencia para qué? Paciencia para esperar que Dios quiere que yo hable. Paciencia para esperar que Dios quiere que yo haga. Paciencia para esperar aún en mis interpretaciones y en todas las cosas. El dominio propio debe de ir acompañado de la paciencia. El dominio propio se desarrolla y entonces viene y se desarrolla la paciencia, y en esto está, en esperar en Dios todas las cosas. Este es el dominio propio, el que controla los pensamientos, el que controla las interpretaciones, el que controla las palabras, el que controla las acciones. Y este es el varón perfecto que es desarrollado, capacitado por el Señor, y va siendo cada vez hecho más perfecto por el Señor, y así como el Señor lo dijo, este llega a ser: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y habla de la perfección del amor, habla de un amor como Dios ama, y habla de entender las cosas como Dios las mira y como el Señor las entiende, y habla de hacer las cosas como Dios las hace, habla de hablar como Dios habla, y siendo así el hombre alcanza aquella perfección a través de desarrollar todos estos atributos espirituales. Pero hay algo que es fundamental y clave: el dominio propio. Si el hombre no capacita el dominio propio, no puede desarrollar todas las cosas. Y por eso es que dice enfáticamente como base y como fundamento que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para vencer el mal, amor para amar, porque
Esto es lo primero, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y de ahí entonces puede el hombre echar mano de todo lo demás, porque entonces podrá entender y podrá negarse a sí mismo y podrá refrenar todo lo que va a hacer y todo lo que va a pensar por amor a Dios, porque el amor es el que todo lo puede, Él es el que todo lo cree, Él es el que todo lo espera, Él es el que todo lo soporta. Este amor a Dios hace que entonces el hombre refrene su lengua, refrene sus pensamientos, refrene sus acciones y refrene todo. Y ahora entonces se puede poner por obra la palabra que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es que se pone por obra esta palabra, y el hombre, como la base del amor, con la base del amor y con la base del dominio propio, entonces puede hacer que Cristo vaya viviendo cada vez más en él, de manera creciente, de manera allí paulatina, creciendo cada vez más en él, en el hombre. Y así entonces todo lo que hace ya no lo hace por sí mismo, todo lo que habla ya no lo habla por sí mismo, y ya entonces este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y ahora piensa como el Señor, habla como el Señor, y siente todas las cosas como el Señor, y actúa como el Señor, porque los pensamientos, las acciones, las palabras, todo lo que se escribe y todas estas cosas son los que llevan al hombre a la muerte, son los que lo llevan a la perdición. Y para eso Dios nos dio su Espíritu, para que su Espíritu nos transforme a la imagen de Jesucristo, para que nos libre de nuestras torpezas, para que nos libre de ese hombre natural que va a la muerte por todas estas cosas que el hombre tiene en sí mismo. Y librándonos el Señor de todo esto, va desarrollando en él en nosotros todos sus atributos, y va actuando Él en nosotros y va hablando Él en nosotros. Este alcanza la salvación. Este es el manso y el humilde. Este es el manso de corazón. Este es el humilde, porque es manso para que Dios haga todo eso en él, porque es manso, humilde para entender que nada es, y es manso para dejar que Dios haga todo eso en él. Este es el que no hace ninguna obra por sí mismo, ni habla nada por sí mismo. Y este entonces, aunque de pronto lo vean como que actúa mal, o que ofende, o que hace una u otra cosa en contraposición con lo que debería de ser, delante de los hombres puede ser visto así, pero delante de Dios no. Delante de Dios es visto como realmente se debe de ver, como realmente es, porque lo que el hombre en el mundo natural y físico tiene como bueno delante de Dios es abominación, así como dijo el Señor, que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pero lo que los hombres no tienen por bueno, lo que los hombres no entienden que es lo correcto, delante de Dios eso es lo perfecto. Como Moisés era el hombre más manso sobre toda la faz de la tierra, sin embargo no era visto así por el pueblo, pero por Dios y por todos los ángeles de Dios sí era visto así, porque así era. Esta es la justicia del cielo, desde la base de el dominio propio, desde la base del poder, desde la base del amor, lo cual desarrolla todo lo demás. Y por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, para no ser cobardes para nuestra entrega al Señor, porque el hombre por miedo, porque el hombre de pronto por temor a obrar erradamente, porque Dios no le, temor a que Dios no le responda, temor a que Dios no haga lo que realmente se supone que debe de hacer, temor a errar en una u otra cosa, no le da a Dios toda la libertad, no le da al Espíritu toda la libertad para que Él le dé las palabras, para que Él le enseñe y para que Él le diga lo que debe de hacer y todo lo demás. Y por eso es que dice, no nos ha dado el Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esta es la cobardía que hace que el poder, el amor y el dominio propio no se desarrollen, no se pongan por manifiesto. El miedo a equivocarse, y por el miedo a equivocarse se habla desenfrenadamente y se responde mal, y por el miedo a equivocarse y a quedarse quieto y a que le venga un mal, se actúa prontamente, se actúa rápidamente, en vez de esperar a la acción que Dios quiere que se haga cuando el Señor la declara. Porque si no la habla al oído espiritual, la habla de una u otra forma, la habla manifestándose al hombre por sueño, por visión nocturna, cuando el Señor cae sobre los hombres, le habla en profecía, le habla de una u otra forma, se le manifiesta, pero se lo habla, porque Él es fiel para hacer entender al hombre, como dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
y sobre ti fijaré mis ojos. Así el Señor hace con aquellos que son libres de ese miedo, porque no se trata de miedo de pronto a las personas, miedo a una u otra cosa que el hombre llama miedo, no, sino un miedo espiritual, miedo a errar. Y el hombre habla por miedo a ser ofendido, por miedo a de pronto no adquirir lo que él quiere conseguir, por miedo a no conquistar lo que quiere conquistar, por miedo a equivocarse, por miedo a la muerte, por miedo a errar en sus caminos y por muchos miedos que el hombre tiene. Pero este miedo es del hombre natural, y la valentía que demuestran no es verdadera valentía en el mundo espiritual, sino que es miedo, porque no tienen poder, amor y dominio propio. Pero Dios no nos ha dado ese miedo. Ese miedo es del mundo, ese miedo que tiene nombre de valentía, pero es miedo en el mundo espiritual. El Señor no nos ha dado ese miedo, sino que nos ha dado lo que no tiene el mundo: espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Como base está en que el hombre lo desarrolle, está en que el hombre haga que el Espíritu Santo y permita que el Espíritu Santo capacite todo aquello en él, desarrolle todo aquello en él, para que sea entonces Dios en el hombre, hablando por el hombre y viviendo en el hombre y actuando a través del hombre, y así se es la imagen de Cristo en la tierra. Gloria a Dios.